Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte nuevamente. Aquí estamos, mira, en casa, para enviarte una nueva reflexión pertinente. Atiende las indicaciones que se dan por las noticias, en fin. Estamos recluidos en casa. Pero bueno, seguimos aquí con estas pequeñas reflexiones. Me encanta el Apocalipsis, me apasiona este libro. Y esas últimas palabras de Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La revelación del Apocalipsis, podemos ver que la fuente es Dios. No hay revelación genuina fuera de Dios. Toda verdad proviene de Él. En Apocalipsis 1:1 lo vemos que Dios le da la revelación a Jesús. Jesús se la da a un ángel y el ángel se la da a Juan. Y Juan la escribe para la iglesia, para que la lean. Ese es el orden de este libro. En el libro del Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Zacarías, Daniel, tenemos suficiente material para hablar de la venida de Cristo y su reino milenial. Las últimas cosas de la Biblia son importantes. Por ejemplo, la última promesa es: ciertamente vengo en breve. Y la última invitación es: sí, ven, Señor Jesús. La última invitación es una oración. Es una oración de Juan por el regreso de Cristo. Y sin duda todo corazón creyente puede unirse al apóstol en esta oración. Juan había visto los resultados de la rebelión del mundo. Vio cómo trataron a Jesús. Juan había visto al hombre en su peor momento, no en el diluvio, no en el juicio en Egipto o en Sodoma y Gomorra, no en el cautiverio babilónico tampoco, no, sino en el trato de el Señor Jesús. ¿Cómo fue tratado Dios mismo, Emmanuel? Recuerda una cosa de suma importancia: el Evangelio fue traído por Dios. Escucha, fue traído por Dios. Dios mismo vino aquí a traer buenas nuevas. Juan había estado presente cuando Jesús fue rechazado y traicionado por los judíos, por Judas, por Pedro. Había estado al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Juan fue el primero en creer en la resurrección de Jesús cuando corrió a la tumba. Juan conoció a muchos mártires: a Pablo, que muere en el 67, Pedro en el 68, Jacobo, su hermano, que vemos cómo muere en Hechos 6:9, la persecución de Nerón sobre los cristianos en el año 64. Él mismo estaba exiliado por causa de Cristo. Ahí lo vemos en Apocalipsis 1:9. Jesús le había dado a Juan un panorama profético, una visión del futuro, el mensaje de las 7 iglesias, una hermosa teofanía de Dios en su trono en el capítulo 4 y una cristofanía en el capítulo 5. Había sido testigo de una anticipación de la ira del Cordero en el capítulo 6. Había recibido un vislumbre del anuncio de la tribulación y la gran tribulación, los sellos, las trompetas y las copas. Juan contaba con información interna de primera mano. Fíjate, en el cielo estaba Juan cuando recibe de primera mano toda esta revelación. ¡Wow! ¡Qué impactante, qué impresionante, qué hermoso fue para Juan haber recibido de Dios mismo no lo que le pasaba a la iglesia en ese tiempo, sino los acontecimientos futuros que acontecerían a la iglesia después de que él muriera, después de que pasara el primer siglo. ¡Oh, qué hermosa visión profética de Dios para Juan!
Él había sido testigo entonces de la anticipación de la ira del Cordero, del anuncio de la tribulación y la gran tribulación, los sellos, las trompetas, las copas. Juan contaba con información de primera mano, dijimos, de esas cosas sobre las que otros solo podían escuchar o especular también, ¿verdad? Había visto el surgimiento de la bestia y el falso profeta en el capítulo 13. Había visto una anticipación de la batalla de Armagedón en el capítulo 14. Y al ver toda esta violencia, los sellos del capítulo 6, versículo 16, las trompetas 9:21, dice, y no se arrepintieron. Qué impresionante que al ver toda la tribulación que se avecina o que estaba sobre ellos, dice la Escritura que no se arrepintieron. Allí en el capítulo 16 del versículo 9 del libro de Apocalipsis, qué tremenda es esta declaración. Juan deseaba el regreso del príncipe de paz. Juan había visto la gloria del retorno de Cristo. Había escuchado él. Sube acá en Apocalipsis 4:1, donde vemos una escalera y una puerta abierta en el cielo. Podemos decir que es un cuadro del arrebatamiento también esto. Él había sido testigo de las bodas del Cordero, con su esposa la iglesia. Allá en Apocalipsis 19, había visto al esposo montado a caballo, listo para regresar y reinar con la iglesia. Se había maravillado ante la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Había visto la nueva Jerusalén descender del cielo, el capítulo 21. Qué impactante para Juan ver todo esto de una manera gloriosa y hermosa. Juan tenía información de primera mano acerca de los galardones de Cristo para su pueblo, los capítulo 22, versículo 12, la corona y los galardones. Juan estaba listo para que las visiones se hicieran realidad y tuvieran lugar. Anhelaba la llegada de aquel día Juan de una manera impresionante. Juan quería ver a su rey que regresaba. Ya llevaba bastante tiempo exiliado en aquella isla, solo. No sabemos si estaba solo o acompañado con otras personas más o había guardias. No sabemos nada de eso, pero tenía razón para desear el diario retorno de Cristo. Él quería ver a Jesús, no al Jesús histórico, no con el que caminó, comió, durmieron en muchos lugares, no, al que vio y escribió el mismo que dice, cayó como muerto. Cuando ve a Jesús en su esplendor glorioso, ahí intervino el Espíritu Santo para que Juan no muriera de ver la presencia misma de Dios. En toda su magnitud, en toda su gloria, Juan estaba en ese ambiente propicio que solo Dios puede darle al ser humano en determinados eventos o momentos de la vida. Quería sostener aquellas manos que fueron traspasadas. Él vio cómo clavaron a su maestro y a su Señor. O como dijo Jesús, sí, yo soy el maestro y el Señor, pero primero soy el Señor y después el maestro. Palabras que Juan escribe en su evangelio. Él quería encontrarse cara a cara con su Señor y su Salvador. ¿Podemos nosotros repetir con confianza la oración de Juan? ¿Podemos decirle, sí, ven Señor Jesús? ¿Está usted listo para el regreso de Cristo? Mira, ya son 2 eventos a nivel mundial a los que nos enfrentamos en estos últimos años y uno de la economía mundial. Nos hemos enfrentado a terremotos aquí en la Ciudad de México. De todos ellos hemos salido. Dios nos ha guardado, pero ¿qué del retorno de Cristo?
¿Qué de su venida? Anda, alízate. Di, sí, ven, Señor Jesús. Espéralo. Espéralo con los brazos abiertos, como mirando al infinito, diciendo, oh, ya veo a mi Rey y Señor. Sí, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga y te guarde en este tiempo de crisis a nivel mundial. Espero que tú no seas parte de las estadísticas. Espero que no lo seas. Un abrazo y bendiciones eternas. Maranata, el Señor viene.